Buenos días, mi nombre es Diana Carolina Castilla Bolaños, residente de Pediatría de la Universidad del Valle, y el día de hoy vamos a hablar sobre bronquiolitis. Vamos a hablar sobre su definición, epidemiología, factores de riesgo, etiología, fisiopatología, cómo se hace su diagnóstico, cuáles son las recomendaciones de manejo que hay actuales, sus posibles complicaciones y recomendaciones para su prevención. Entonces, la bronquiolitis se ha definido como el primer episodio sibilante en menores de 24 meses. Sin embargo, es una definición muy cuestionada, puesto que no todos los niños englobados en el diagnóstico de bronquiolitis presentan sibilancias y no es mundialmente aceptado un corte específico de edad. Por ejemplo, para los norteamericanos el corte es de 24 meses, mientras que los ingleses y europeos aceptan mayormente el corte de 12 meses. Es así como en los últimos tiempos se ha optado por una definición en la cual la bronquiolitis es una inflamación de los bronquiolos, usualmente causada por una infección viral aguda, siendo la infección del tracto respiratorio inferior más común en niños menores de 2 años y se caracteriza por presentar un prodromo de las vías respiratorias superiores, aumento del esfuerzo respiratorio y sibilancias. Es importante pues que estudiemos este tema debido a que es considerada la condición clínica pediátrica más incidente y costosa en el primer año de vida. La bronquiolitis viral es una de las principales causas de hospitalización en los lactantes y provoca al menos una visita a la consulta, aproximadamente en el 10% de los niños menores de 2 años. Se ha estimado una tasa de 14.9 niños que presentan bronquiolitis por cada 1.000 hospitalizados y de 5 por cada 1.000 hospitalizados que presentan bronquiolitis por virus sincitial respiratorio. Se han estimado que los costos hospitalarios a nivel de Estados Unidos relacionados con la bronquiolitis en menores de 2 años superan los 1.7 billones de dólares en el 2009 y a nivel global se estimó que para el 2005 el virus sincitial respiratorio causó entre 66 a 199 mil muertes en niños menores de 5 años, con mayor impacto en países de recursos limitados con respecto a los países de altos ingresos. Doctora Diana, Señora. permítame entrar a varias personas que quieren entrar a la charla, por favor. No están solicitando acceso. ¿No? Ya las personas que solicitaron están presentes. Ok, listo, gracias. Bueno. Las infecciones respiratorias. Las infecciones respiratorias agudas son consideradas una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en el mundo. Los menores de 5 años son el grupo poblacional con mayor riesgo de morir por esta causa. En Colombia, la infección respiratoria aguda es la quinta causa de mortalidad en la población en general y se ubica entre las 3 primeras causas en menores de 5 años. Históricamente, el comportamiento de la infección respiratoria aguda en Colombia presenta 2 periodos donde se evidencia el incremento en la frecuencia de las consultas y hospitalizaciones por esta enfermedad. El primero se observa entre los meses de marzo a junio, siendo los meses de mayo y junio los que concentran el mayor número de casos, y el segundo se presenta entre los meses de septiembre a diciembre, con un número de casos menor comparado con lo registrado durante el primer semestre del año. Hasta la semana epidemiológica 14 de este año han sido notificados al sistema de vigilancia 2.028 casos de enfermedad similar a la influenza e infección respiratoria grave mediante la estrategia Centinela, con un incremento del 212% de los casos respecto a, pues si lo comparamos con el año pasado. Los casos son procedentes principalmente de 27 entidades departamentales y distritales y 176 unidades municipales, siendo Norte de Santander, Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Guaviare y Nariño las entidades que representan el mayor número de casos, con un 82.4% de los casos totales. Para los reportes nacionales de este primer semestre del 2022, el virus sincitial respiratorio corresponde al 28.1% del total de muestras positivas, seguido del enterovirus con el 20.2%, el SARS-CoV-2 con el 16.9%, adenovirus con 11.2% y el subtipo de influenza AH3 que representa el 3.2% de los casos. Los grupos de edad más afectados en Colombia siguen siendo la infancia y los adultos mayores.
A esta semana epidemiológica 14 de este año, la proporción de atención a menores de 5 años es del 41.9% en hospitalización en sala general y de 24% en la UCI. También es muy importante conocer la epidemiología local, por lo que les traigo este estudio realizado en nuestro hospital por el doctor Eduardo López, en el que se evaluaron 230 niños con síntomas respiratorios que consultaron entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2017, de los cuales 46.9% fueron positivos para algún tipo de virus. El sincitial fue más frecuentemente aislado, representando 66%. Siendo positivo en 66 casos, correspondiendo al 28.7% de los casos totales. El metaneumovirus, se encontraron 23 pacientes con este virus, correspondiendo al 10%. Para influenza tenía 10 pacientes, equivalente al 4.3% del total, e influenza 9 casos, siendo el 3.9%. Y los meses con mayor número de casos positivos fueron los meses de marzo, abril, mayo y agosto, y el pico del sincitial ocurrió en los meses de marzo y de mayo. En marzo se aisló en el 43% de los pacientes y en mayo en el 48%. Respecto a los factores de riesgo para presentar la enfermedad, encontramos el tiempo de pico respiratorio, que son la causa de la mayoría de las infecciones en los niños, la asistencia a guarderías, el tener hermanos en edad escolar, la exposición al humo de cigarrillos y a contaminantes atmosféricos ambientales, la presencia de anomalías congénitas de las vías respiratorias o enfermedades cardiopulmonares, presencia de inmunodeficiencias, así como los bebés que son hospitalizados durante los picos de virus sincitial respiratorio. Entre los factores de riesgo para el desarrollo grave de la enfermedad, encontramos una asociación con el tener menor edad, sobre todo niños menores de 3 meses, tener historia de prematuridad, sobre todo los menores de 35 semanas, porque no tuvieron el paso transplacentario de anticuerpos neutralizantes de la madre. Otro factor de riesgo son los niños que tienen enfermedad pulmonar crónica o displasia broncopulmonar, ya que esta se caracteriza por la pérdida alveolar, lesión de la vía aérea, inflamación y fibrosis secundaria a la ventilación mecánica y a los requerimientos altos de oxígeno. También los niños que tienen cardiopatía congénita con compromiso hemodinámico, especialmente si se trata de una hipertensión pulmonar, los niños que tienen inmunodeficiencias, enfermedades neuromusculares graves o que presenten anomalías congénitas. Tenemos múltiples virus causantes de la bronquiolitis. El más común es el virus sincitial respiratorio, que produce el 50 al 80% de los casos, por lo que es la etiología más importante también de enfermedad grave del tracto respiratorio inferior y de rehospitalización en niños, sobre todo los pretérminos. Entre otros agentes causantes encontramos el rinovirus, virus de parainfluenza, el adenovirus, virus de la influenza humana, el metaneumovirus y el coronavirus. Y aunque las características clínicas de la bronquiolitis por los distintos virus son generalmente indistinguibles, hay algunas diferencias, sobre todo en la enfermedad o respuesta a distintas terapias. Por ejemplo, se ha visto que las hospitalizaciones por rinovirus suelen ser más cortas que las que son atribuidas al virus sincitial respiratorio. Además, es importante saber que en un 10 a 40% de los casos se puede encontrar coinfección de estos virus, en los cuales se ha visto o se ha reportado una mayor severidad, definido como hospitalizaciones más prolongadas, hipoxemias más severas y mayor riesgo de recaídas. En esta tabla, la Academia Americana de Pediatría nos describe en orden de frecuencia los virus causantes de la bronquiolitis. No se ha encontrado realmente evidencia de que las bacterias tengan un rol primario como causas de bronquiolitis, pero sí hay que tener en cuenta sobre todo la Bordetella pertussis, Chlamydia trachomatis o el Mycoplasma pneumoniae para realizar el diagnóstico diferencial de las infecciones respiratorias del tracto inferior en estos niños pequeños. Y pues realmente la coinfección entre virus y bacterias, pues hoy en día ya no es tan común como antes, y esto se debe principalmente pues a las campañas de vacunación contra neumococo y Haemophilus influenza.
Para hablar de cada uno de estos agentes, entonces el virus sincitial respiratorio es un virus ARN que tiene dos subtipos, el A y el B, el A con 11 genotipos y el B de 23. Se han identificado 13 genotipos importantes de este virus, el NA1 o N1 IBA. El genotipo NA1 infecta a los lactantes más pequeños y se relaciona con un curso clínico más grave. El genotipo BA se asocia con eosinofilia y antecedentes familiares de asma. El ON1 con presentaciones clínicas menos graves. Y como dato importante, también se ha reportado que la infección por virus sincitial provocó una desregulación de la función en la posición y número de los receptores beta-2 adrenérgicos, lo que podría pues también explicar la ineficacia de estos agonistas beta-2 en el tratamiento de la obstrucción de algunos pacientes infectados por este virus. La infección por el virus sincitial puede transmitirse por inoculación directa de secreciones contaminadas en la mucosa nasal y conjuntival o también por inhalación de gotas respiratorias. Se pueden dar reinfecciones, sobre todo en los niños pequeños, pero estas suelen ser leves, aunque también se han registrado casos graves de reinfección. El virus puede durar varios tiempo en las superficies. Se ha reportado que puede durar hasta 6 horas sobre una superficie, en guantes hasta 90 minutos y en la piel durante 20 minutos, por lo cual es importante pues conocer estos mecanismos de transmisión porque son pues la razón por la que los pacientes con este virus les debemos asignar un aislamiento tanto de gotas como de contacto. Tiene un periodo de incubación de 2 a 8 días y generalmente es excretada durante 8 días en los pacientes inmunocompetentes. En aquellos que tienen algún tipo de inmunocompromiso se puede excretar hasta 3 semanas o incluso meses porque no hay una contención eficaz de la replicación intracelular de este virus por las células inmunitarias. Cuando ingresa el virus sincitial a las células, la respuesta inicial de la mucosa es la inducción de interferón tanto 1 como 3 y de manera seguida hay una respuesta inflamatoria y antiinflamatoria que no sea pues un equilibrio entre estas. Y en este virus se da principalmente una respuesta TH1 con producción de interleuquina 12, pero esta respuesta se ha visto que en niños más pequeños como los neonatos no se da pero en menor cantidad y que en ellos predominan más los TH17 y la interleuquina 17, por lo tanto esta interleuquina podría estar relacionada con mayor severidad de la enfermedad. Adicionalmente, la función de los linfocitos B de estos niños más pequeños no está totalmente desarrollada, sobre todo en los menores de 6 meses, por lo que se hace pues en este caso muy relevante la presencia de anticuerpos neutralizantes maternos que, como veíamos en niños pretérminos, pues no se va a dar el adecuado traspaso de estos. Y en niños mayores se ha encontrado también que el virus sincitial puede desarrollar mecanismos de evasión a la respuesta del interferón a través sobre todo de la proteína NS1-2 y por lo tanto esta respuesta inefectiva es un factor importante también para la severidad de la enfermedad, pero sobre todo en niños más grandecitos. El rinovirus es un enterovirus ARN perteneciente a la familia Picornaviridae. Es el segundo virus más común que causa bronquiolitis durante la infancia. Las infecciones de tracto respiratorio inferior suelen deberse, como veíamos anteriormente, principalmente a una infección por virus sincitial, sobre todo en niños más pequeños, pero por el contrario, las infecciones por rinovirus son más frecuentes en niños un poco más grandecitos, en particular en aquellos que tienen una predisposición atópica y que pueden relacionarse con sibilancias graves. Generalmente la infección del tracto respiratorio inferior se da por el tipo A y las sibilancias graves se relacionan más con la infección por el rinovirus tipo C. En esta gráfica podemos ver la frecuencia de los agentes etiológicos de la bronquiolitis, evidencian el comportamiento de mayor afectación del virus sincitial en niños de menor edad, con caída del mismo por encima de los 12 meses y aumento de la prevalencia del rinovirus. Y aquí es importante en esta parte que vemos en la línea moradita del bocavirus, que es como que va aumentando. Realmente se ha visto que este virus se identifica principalmente como coinfección, pero solito no se aísla pues tanto como pareciera en la gráfica.
Se ha evidenciado que en la respuesta del rinovirus hay un defecto principal de las respuestas antivirales innatas al interferón también, y esto puede estar asociado a un mayor riesgo de infección grave de rinovirus y de sibilancias en niños pequeños, sobre todo en aquellos que tienen antecedentes familiares de alergia y asma. Se ha identificado que estos pacientes tienen un receptor que se llama CDHR3, que es receptor relacionado con la caderina, que es un receptor único para el rinovirus tipo C, lo que explica pues el alto potencial patogénico de este tipo viral. Y es importante subrayar que se ha asociado pues con un mayor riesgo de desarrollo de asma infantil cuando hay polimorfismos en este gen. También se han reportado que las infecciones por rinovirus parece que pues inducen una inflamación epitelial más leve que el sincitial, pero pues también disminuye la expresión de interferón, sobre todo tipo 1, y van a tener estos niños una respuesta inmune predominantemente ya no TH1 sino TH2, y van a tener una mayor producción de interleuquina 4 y menores cantidades de interferón. Y esto se dice que pues hay una hipótesis, y es que por la inflamación que hay ya por la atopia y en la mucosa, pues no se puede desencadenar una adecuada como respuesta ante el virus. Esto es lo que vemos aquí, que pues no se puede dar la respuesta adecuada de interferones por la cantidad de interleuquinas y respuesta inflamatoria que ya se encuentra presente en la mucosa. En este gráfico, entonces, además de mostrar el comportamiento de la prevalencia de las dos principales etiologías de la bronquiolitis, o sea, el sincitial y el rinovirus, también nos muestran las principales características de estos dos virus. Entonces, los niños que tienen sincitial suelen tener una mayor producción de moco, presentan necrosis y desprendimiento de las células epiteliales, tienen riesgo de sibilancias recurrentes, pero no tanto de desarrollar asma, y las presentaciones clínicas suelen ser más severas. En cambio, los niños que tienen bronquiolitis por rinovirus tienen una inflamación de la vía aérea más como tipo asma, con respuesta TH2 predominante, presentan muchas sibilancias, responden a broncodilatadores y corticoides y tienen mayor riesgo de desarrollar asma. Entre otros agentes etiológicos está la influenza, que suele ser una infección autolimitada, con cuadros puede ser también más severa, dependiendo si es un niño de menor edad. Puede presentarse con complicaciones como neumonía, el síndrome de Reye, miositis, convulsiones o encefalopatía aguda. Está el metaneumovirus, que es también de la familia Paramyxoviridae, tiene una distribución universal, tiene un alto nivel de transmisión, se da principalmente en niños entre 3 a 5 meses, puede dar una bronquiolitis, así como puede dar exacerbación de asma, neumonía e incluso infecciones graves e insuficiencia respiratoria. La mayoría de los niños van a presentar tos, dificultad respiratoria, síntomas respiratorios superiores, más de la mitad presentan fiebre y en algunos casos podrían presentar también sintomatología gastrointestinal. El adenovirus es un virus ADN que tiene 51 serotipos, es altamente estable fuera del estado, por lo tanto puede permanecer latente y causar recaídas o reinfecciones en los niños. Su transmisión se da por gotas respiratorias y oculares, por lo que también se ha visto asociado no solo con infecciones respiratorias, sino también con conjuntivitis, y tiene un periodo de incubación de entre 5 a 10 días. La parainfluenza tiene patrón estacional, tiene 3 serotipos, es una clínica similar a la del sincitial, es más frecuente en niños menores de 6 meses, tiene compromiso mayor de las vías aéreas superiores, se puede asociar con otitis pero tiene una tasa de hospitalización más baja que el virus sincitial respiratorio. Y respecto a los coronavirus, tienen una incubación de aproximadamente 2 a 7 días, suelen dar una clínica con fiebre, tos, dificultad respiratoria, hipoxemia, y estos suelen presentar más cambios a nivel de paraclínicos. En las radiografías de tórax podemos ver infiltrados tempranos o infiltrados intersticiales, y en los laboratorios se podría presentar leucopenia, linfopenia y alteración de otras pruebas como las enzimas hepáticas.
Respecto a la fisiopatología de la bronquiolitis, en general va a ocurrir una necrosis y desprendimiento de las células epiteliales asociados a una producción excesiva de moco que va a conducir a la obstrucción de los bronquiolos y a diversos grados de broncoespasmo y atrapamiento de aire. La infección se adquiere por inoculación de la mucosa nasal o conjuntival con secreciones contaminadas o por inhalación de gotas, y tras un periodo de incubación, pues dependiendo del virus, pero generalmente alrededor de 4 a 6 días, la replicación viral en el epitelio nasal va a provocar la congestión, rinorrea, irritabilidad y pues la dificultad para la alimentación, y en el 50% de los casos pues los niños pueden producir también fiebre. En el caso del virus sincitial, este va a tener dos glicoproteínas de superficie, la proteína F y la proteína G, que van a mediar su adhesión del virus con el glicocálix de la célula objetivo. La adhesión del virus inicia un cambio conformacional de la proteína F, que lo que va a hacer es que va a facilitar la fusión de la envoltura viral con la membrana plasmática del huésped y va a facilitar la entrada del virus a la célula. La replicación viral inicia una afluencia de células inflamatorias, de natural killer, linfocitos T helper CD4, citotóxicos CD8, granulocitos activados, y va a producir una necrosis epitelial y destrucción celular. Las células epiteliales se desprenden hacia el tracto respiratorio inferior, donde el virus va a infectar las células epiteliales ciliadas de la mucosa de los bronquiolos y también a los neumocitos de los alveolos. Y esta infiltración celular del tejido peribronquial, edema, aumento de la secreción mucosa, descamación de las células epiteliales infectadas y el deterioro del latido ciliar van a provocar distintos grados de obstrucción intrailuminal. Durante la inspiración se va a generar una presión intrapleural negativa y el aire pues va a fluir normal, pero cuando se hace la expiración, la presión positiva, se da una presión positiva, lo que va a hacer que se estrechen aún más las vías respiratorias y produzca una obstrucción y se produzcan pues finalmente las sibilancias. La obstrucción intraluminal de estas vías produce pues, también atrapamiento de aire y diversos grados de colapso alveolar, lobar, y finalmente pues la respuesta inmune innata y adaptativa va a generar pues la eliminación del virus, y la mayoría de los niños van a tener, pues si están hospitalizados, se van a dar de alta en 2 a 3 días y se va a dar una regeneración del epitelio hacia los 3 o 4 días siguientes a la resolución de los síntomas. Entonces veíamos previamente que la principal respuesta de la mucosa infectada es la inducción fuerte de los interferones, principalmente 1 y 3, y los genes inducidos por interferón, así también como el aumento de mediadores que activan los neutrófilos, eosinófilos y los linfocitos T. Y hay que tener en cuenta que principalmente el virus sincitial ha desarrollado pues la capacidad de evadir estas respuestas, principalmente como veíamos anteriormente, mediante las proteínas NS1-2, que son capaces de reducir la respuesta a interferón, y también como veíamos, sobre todo en los neonatos, que la interleuquina 17 se puede ver asociada a severidad de la enfermedad, pues porque se da un aumento de esta producción, sobre todo en niños más pequeños. En conclusión, la bronquiolitis se va a deber a una lesión citotóxica viral directa junto con una fuerte respuesta inflamatoria del huésped, pero la contribución pues, de cada uno de estos factores sigue siendo incierta y probablemente esté relacionada dependiendo del virus implicado y de la variabilidad de la respuesta inmune de cada individuo. Respecto al diagnóstico de la bronquiolitis, es fundamentalmente clínico, y la clínica se va a basar en la dificultad que tienen los niños para hacer la expiración por esa obstrucción que veíamos que se va a presentar. Entonces vamos a tener un niño pequeño, generalmente en los primeros meses del pico respiratorio, con un cuadro de 2 a 4 días de fiebre, bajo grado, congestión nasal, rinorrea, síntomas de tracto respiratorio inferior pueden incluir la tos, taquipnea, y al tercer a quinto día de los síntomas empieza a presentar un aumento del esfuerzo respiratorio, con quejido, aleteo nasal, retracciones, y en algunos casos se puede asociar también a episodios de apnea e hiporexia. Al examen físico lo vamos a encontrar con taquicardia, taquipnea, hipoxemia, pueden tener estertores inspiratorios y sibilancias expiratorias,
podemos encontrar signos de dificultad respiratoria como los tirajes, aleteo nasal, una fase expiratoria prolongada, cianosis, respiración irregular o apnea. También podríamos ver signos de hiperinsuflación pulmonar, por lo que veíamos que se da el atrapamiento aéreo con distensión abdominal, aumento del diámetro anteroposterior, resonancia a la percusión del tórax y aumento del tiempo expiratorio. Aquí debemos recordar que la broncoobstrucción es progresiva. Inicialmente vamos a ver un niño con una alteración de la frecuencia respiratoria, posteriormente va a presentar mayor esfuerzo tratando de sacar el aire con aumento del tiempo expiratorio, después van a presentar sibilancias principalmente en la expiración forzada, luego estas sibilancias se van a volver mixtas y finalmente vamos a tener que las sibilancias inspiratorias y el tórax silente, que pues ya es un signo inminente de falla respiratoria. Y las retracciones también van a tener una evolución en el tiempo. Inicialmente se ven las retracciones intercostales, luego vamos a ver las subcostales y en niños más comprometidos ya encontramos las supraclaviculares, posteriormente las supraesternales y ya por último las subsifoideas. Entonces, la Academia Americana de Pediatría recomienda que el diagnóstico es principalmente clínico, ya que pues si la clínica es suficiente, no se requiere realización de radiografía u otras ayudas diagnósticas o de medir la severidad de la enfermedad. En la anamnesis es muy relevante determinar la edad, velocidad de instauración de los síntomas, asociación con infecciones virales, si el niño ha presentado tos, si ha tenido recurrencia de los síntomas pues en algún otro episodio. Y aquí es muy importante tratar de diferenciar si es asma o no es asma lo que está presentando el niño. Entonces ya veíamos cuál era la historia de la enfermedad usual. Hay que indagar también por los antecedentes, buscar los posibles factores de riesgo para presentar la enfermedad o para presentar un cuadro grave de la misma, si hay algún contacto con algún sintomático respiratorio, y al examen físico inicial es primordial, como en todo primer acercamiento con el paciente pediátrico, realizar el triángulo de aproximación pediátrica para determinar si hay requerimiento de alguna intervención inmediata. Entonces, con respecto a las sibilancias, son un ruido de la vía aérea inferior, se da cuando los bronquiolos disminuyen su calibre y el flujo de aire, que debería ser laminar, empieza a volverse turbulento y genera pues este sonido sibilante. Miremos si nos deja reproducir, les traigo aquí para que lo recordemos. Pues se trata de un sonido de alta frecuencia. Es muy importante establecer su causa, porque pues vamos a ver que en los diagnósticos diferenciales de la bronquiolitis hay múltiples causas que pueden dar este sonido pulmonar. Entonces, pues aquí les traigo una grabación de cómo se escucha este ruido para que lo tengamos en cuenta en nuestra práctica clínica y recordar pues que esas sibilancias van a ser progresivas, como lo decíamos anteriormente. Y también es muy importante, pues no se escuchó, pero ahorita en urgencia si vemos algún paciente que esté sibilando, pues lo podemos auscultar. Y es muy importante que conozcamos la maniobra de Fuelle, porque en esta pues vamos a apoyar al niño durante la expiración generando una compresión de la caja torácica, lo que va a favorecer pues esa expiración y la aparición de las sibilancias a la auscultación, porque a veces hay niños que auscultamos sin hacer la maniobra y puede que no escuchemos las sibilancias. Entonces, se habla de un problema y es que todos los casos de sibilancias recurrentes y asma infantil se van a presentar inicialmente como una bronquiolitis durante la infancia. Entonces, ya que esta se puede clasificar como el primer episodio del asma. Entonces, lo que hace que la definición actual de bronquiolitis realmente sea problemática, ya que va a englobar a personas con diferentes fenotipos respiratorios y va a tener pues cada uno resultados que quizás no se deberían agrupar dentro de un mismo término global de bronquiolitis. Entonces, se ha propuesto clasificar a los niños en 4 fenotipos. El fenotipo A, que corresponde al 12% de los casos, que suelen tener un perfil predominante de H2, que va a ser parecido al asma. Es un paciente atópico con historia de eczema, presenta con mucha sibilancia, suele tener una estancia hospitalaria corta,
suele relacionarse con la presencia de rinovirus, y al igual que el manejo general de la bronquiolitis se debe brindar hidratación, oxigenoterapia, la higiene nasal, pero este tipo de pacientes suele ser de provecho el uso de beta-adrenérgicos y de corticoide inhalado porque suelen tener mejores respuestas a estos. El fenotipo B, que corresponde al 36% de los pacientes. Los niños se presentan más con estertores, también pueden tener sibilancias, pues signos de dificultad respiratoria, suelen tener una estancia más prolongada en hospitalización. Suelen ser niños que no tienen antecedentes de atopia ni historia de asma familiar o personal. Se relaciona más con el virus sincitial y se maneja también con hidratación, oxigenoterapia, higiene nasal. Sin embargo, hay algunos en este fenotipo principalmente que sí responden al manejo beta-adrenérgico y corticoide inhalado. Ya en el fenotipo C, que corresponde al 34% de los casos, se presentan los niños con mucha tos, muchos estertores, no presentan tantas sibilancias, tienen muy marcada dificultad respiratoria, tirajes, pueden llegar en falla respiratoria, suele ser un cuadro más severo, con mayor hipoxemia, ser generado principalmente por el virus sincitial. Estos no van a responder a los beta-2 agonistas y se maneja principalmente con hidratación, oxigenoterapia, higiene nasal, y en algunos casos se podría usar la nebulización con solución salina hipertónica. Y el fenotipo D, que corresponde al 17%, son los cuadros más frecuentes de bronquiolitis, no responden al beta-adrenérgico, se suele presentar como un cuadro leve que no suelen consultar o pues realmente son de manejo ambulatorio. Estos niños presentan rinorrea, alguna que otra de pronto sibilancia, y la etiología principal es el rinovirus. La Academia Americana de Pediatría nos recomienda siempre clasificar al paciente también dependiendo de la severidad y el riesgo de presentar severidad apenas realizamos el diagnóstico. Entonces tenemos una herramienta que es la puntuación de Wood modificada, que ha sido pues validada para clasificar la gravedad de la bronquiolitis. Entonces, esta puntuación tiene como objetivo discriminar la gravedad de la enfermedad, predecir la hospitalización o permitir la evaluación de la efectividad de algún tratamiento que propongamos. Apareció inicialmente en el 72, en donde la diseñaron para hacer el diagnóstico de falla ventilatoria en niños. Hoy en día pues se usa principalmente para determinar clínicamente la gravedad de la bronquiolitis durante la valoración en urgencias. La vamos a clasificar como leve cuando nos da un Wood de 3 o menos, moderado con una puntuación de 4 a 7 y severo cuando da una puntuación de 8 o más. Respecto a las ayudas diagnósticas, pues estas son las recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría respecto a diagnóstico y manejo de la bronquiolitis, en la cual no nos recomienda realizar de rutina ni radiografía de tórax, ni tampoco test de detección viral. ¿En qué casos nos dice que podríamos realizar pues ayudas diagnósticas? En aquellos pacientes en que tengan una enfermedad severa, neonatos, niños que tengan un mal estado general o que tengan un alto riesgo de severidad. Entonces hay que ver, dependiendo del niño que tengamos, qué exámenes le podríamos solicitar. Entre los que están, pues, podría ser un hemograma, hemocultivo principalmente en los neonatos, la radiografía de tórax ya vamos a ver dependiendo en qué casos. Y hay que tener en cuenta también que se ha encontrado que hasta en un 5.4% de los pacientes menores de 60 días que tienen infección por virus sincitial respiratorio tienen un urocultivo positivo. Entonces, pues no a todos hay que hacerles uroanálisis y urocultivo, pero sí hay que determinar, pues, según el criterio clínico, si sería prudente realizarlo en los niños que presenten este virus y que presenten también, pues, un síndrome febril. Respecto a la radiografía de tórax, entonces no está recomendada de rutina para el diagnóstico de la bronquiolitis. En esta podemos encontrar anormalidades como la hiperinflación, infiltrados macroscópicos típicamente migratorios, atelectasias y en llenado peribronquial. Sin embargo, estas anormalidades no se correlacionan con la severidad de la enfermedad y se deberían como
dejar solo para los niños que tengan realmente una dificultad respiratoria severa, que requieran unidad de cuidados intensivos o en aquellos en que se sospecha alguna complicación de la vía aérea. Respecto a la detección viral, no se recomiendan tampoco de rutina. Cuando se usan primordialmente, pues se puede hacer inmunofluorescencia, ELISA, PCR o cultivo directo, principalmente en muestras nasofaríngeas de lavado broncoalveolar o tejido pulmonar. Y pues se ha visto que realmente tienen una utilidad limitada en pacientes a los que les vamos a dar manejo ambulatorio, y en caso de los niños sí podría ser útil en los niños que estén recibiendo profilaxis con palivizumab, porque si detectamos pues el sincicial no hay que seguir dándole esta profilaxis con el anticuerpo monoclonal. Y se podría utilizar también a nivel hospitalario para reducir las infecciones nosocomiales o cuando tenemos un diagnóstico dudoso pues respecto a la bronquiolitis. Aquí tenemos las recomendaciones principalmente de varias guías, principalmente la NICE y la Academia Americana de Pediatría. No nos recomiendan en todos los casos realizar pulsoximetría seriada ni continua, tampoco la radiografía de tórax. No recomiendan tampoco en la Academia Americana de Pediatría el uso de detección de virus. En la guía NICE no lo mencionan. Tampoco recomiendan de rutina realizar hemograma y hemocultivos, y solamente en casos, pues como lo veíamos antes, de pacientes que lo requieran por su mal estado general o en los neonatos. Respecto al diagnóstico diferencial, pues siempre hay que considerar el asma como uno de los principales diagnósticos diferenciales, y pues se puede dar principalmente en niños que tengan sibilancias persistentes, que no tengan estertores, sibilancias episódicas recurrentes o en pacientes que tengan una historia personal o familiar de atopia. También hay muchos otros diagnósticos diferenciales como la enfermedad cardíaca, anomalías congénitas de las vías respiratorias como el anillo vascular, la laringotraqueomalacia, el quiste broncogénico. También tener en cuenta la fibrosis quística, el reflujo gastroesofágico, la fístula traqueoesofágica, la presencia de alguna masa mediastinal que esté generando la compresión extrínseca, alguna reacción alérgica o aspiración de cuerpo extraño, y tener en cuenta la sobreinfección bacteriana, sobre todo en los niños que presenten nueva aparición de fiebre o empeoramiento de la evolución clínica, neumonía o tosferina también son parte de los diagnósticos diferenciales. Respecto a las malformaciones pulmonares, entonces estos pueden generar compresión de la vía aérea inferior, también provoca alteraciones ventilatorias que favorecen a la infección. Por lo tanto, pues es importante hacer el diagnóstico diferencial porque estos niños también pueden presentar atelectasias o atrapamiento aéreo. La fibrosis quística pues es menos frecuente, pero también tiene que estar dentro de nuestros diagnósticos diferenciales, sobre todo en niños que también tengan, además del compromiso respiratorio, malnutrición. Y pues a estos niños o pues que tengan una falla de médula, a estos niños hay que realizarles pues su test de sudor para descartar que no tengan una fibrosis. La enfermedad cardíaca, principalmente pues la insuficiencia cardíaca en los niños pequeños se puede manifestar inicialmente como síntomas respiratorios, por lo cual pues puede ser parte de nuestros diagnósticos diferenciales. También hay que tener en cuenta otras infecciones de la vía aérea, principalmente superior, como son la rinitis, sinusitis, adenoiditis. Recordar que estos niños también se pueden presentar en relación con la misma bronquiolitis con otras infecciones como la otitis o la conjuntivitis. Algunas disfunciones de la deglución o el reflujo gastroesofágico también pueden producir bronquitis a repetición. Y respecto a los cuerpos extraños, pues que van a ser un episodio mucho más agudo, que pues suelen no ser presenciados, pero los síntomas respiratorios suelen ser intermitentes, dado por la irritación, infección o movilización del objeto, y podríamos hacer el diagnóstico diferencial principalmente con una radiografía en inspiración-expiración o con la broncoscopia, que pues ya sería diagnóstica y al mismo tiempo terapéutica.
Respecto al manejo, la mayoría de los pacientes con bronquiolitis pueden ser manejados de manera ambulatoria. Si la hospitalización no está indicada, que serían los pacientes en que tengan una adecuada aceptación de la vía oral, que tengan unos signos vitales dentro de rasgos de normalidad, incluyendo frecuencia cardíaca, respiratoria y la saturación, que no tengan factores de riesgo de severidad y que tengan un ámbito social adecuado, que tengan cuidadores que puedan garantizar el seguimiento y que tengan acceso de atención, pues fácil atención en salud. Entonces a estos pacientes se les puede dar manejo ambulatorio siempre y cuando se instruya de manera adecuada a los padres sobre signos de alarma y cuando reconsultar a urgencias o a un servicio médico. Respecto a los criterios de hospitalización, entonces tenemos la taquipnea marcada según la edad, la presencia de dificultad respiratoria, los niños menores de 6 meses, aquellos que no toleren la vía oral, que tengan algún grado de deshidratación, que la saturación esté debajo de lo que se espera para pues el lugar en el que nos encontremos. Hay que tener en cuenta pues esta herramienta que tenemos muy a la mano en pues prácticamente cualquier servicio de salud, que es la SAFI. Entonces, dependiendo de esto, también podemos clasificar el trastorno de oxigenación que presente el paciente, la historia de apnea, los pacientes pues más pequeños que tienen mayor riesgo de severidad, si tiene alguna comorbilidad que le dé más riesgo para la enfermedad y pues la parte social, que también es muy importante. Y cuando un niño está hospitalizado, ¿cuándo le podría dar egreso? Cuando tenga una adecuada alimentación oral, ya no presente dificultad respiratoria ni requerimiento de oxígeno y tenga una adecuada saturación, que tolere su destete, que los cuidadores estén capacitados y tengan un adecuado seguimiento ambulatorio. El manejo o la piedra angular del manejo en el tratamiento de la bronquiolitis va a ser tener una adecuada oxigenación e hidratación de los pacientes. Está recomendado tanto por la guía NICE como la Academia Americana de Pediatría, que se debe asegurar estas dos cosas principalmente. Tener en cuenta en la hidratación, pues si el niño tiene la habilidad para tomar líquidos por vía oral o no, y en la parte de la oxigenación tener muy en cuenta pues la pulsioximetría y en caso de los niños que lo requieran ha de tener adecuada higiene nasal, pues ya que estos niños pues son principalmente respiradores nasales. Respecto al oxígeno, la guía americana de pediatría recomienda iniciar terapia con oxígeno en aquellos niños que tengan una saturación persistentemente debajo del 90% y la guía NICE lo recomienda en los niños que estén por debajo del 92%. Se hizo un estudio en 615 pacientes entre 6 semanas a 12 meses y compararon la meta de saturación del 90 versus la del 94% y se determinó que realmente tenían los dos grupos igual tiempo de resolución, menor tiempo de oxígeno suplementario en los niños a los que se les daba también la meta del 90%, también tenían menor tiempo hospitalario y no tenían diferencias en pronóstico a los 28 días o eventos adversos. Por lo tanto, pues podría verse que no hay una recomendación pues de que se tenga como meta saturaciones tan altas como la del 94%. La guía NICE recomienda considerar también el CPAP en niños que tengan bronquiolitis y que estén con inminencia de falla respiratoria y también tenemos como otra alternativa la cánula nasal de alto flujo que pues ha mostrado también evidencia en el soporte de estos pacientes. Entonces se hizo una revisión sistemática de 9 ensayos clínicos aleatorizados en 2.121 niños, en el cual evaluaron si había, cuál es la incidencia de falla terapéutica de la cánula nasal de alto flujo en niños con bronquiolitis a una dosis de 2 litros kilo minuto con una dosis máxima de 10 litros minuto y vieron o determinaron como de falla de tratamiento que se tuviera que discontinuar el uso de la cánula nasal o que se tuviera que escalonar el manejo por deterioro o reacciones adversas con la cánula. Se vio que en los pacientes que tenían cánula nasal respecto a los que se usaba una terapia
convencional de oxígeno tenían menor falla de tratamiento, no aumentaba el riesgo de paso a UCI, no tenía diferencias en estancia hospitalaria ni duración del oxígeno suplementario ni requerimiento de la intubación, pero sí garantizaban una saturación o llegar a la meta de saturación más rápido entre las 8 a 12 horas. Respecto a esta revisión y metaanálisis, se hizo con 2.943 artículos, entre los cuales se encontraron que 23 de ellos cumplían los criterios de inclusión, y en el metaanálisis finalmente incluyeron 15 de estos, y se determinó que la cánula nasal de alto flujo realmente era superior a la oxigenoterapia estándar en términos de falla de tratamiento, es decir, los niños a los que se les ponía cánula nasal de alto flujo tenían menos riesgo de pasar a un requerimiento mayor de oxígeno o incluso a traslados a la UCI. Respecto al manejo con CPAP, entonces se hace esta revisión sistemática de 220 pacientes en los cuales de menores de 2 años con bronquiolitis, en el cual se determinó que el uso de CPAP en estos niños hacía que tuvieran menor taquipnea, reducción de la presión arterial de dióxido de carbono, tenían mejoría en los scores clínicos y tenían también menor requerimiento de intubación orotraqueal. También hicieron esta revisión en la cual se compararon la cánula nasal de alto flujo y el CPAP. Se evaluaron 268 pacientes, hicieron pues los dos grupos, unos manejados con cánula nasal de alto flujo y otros con CPAP, y determinaron que tenía mayor éxito de tratamiento realmente los niños que se manejaban con CPAP, con un 70.4% versus los niños de 50.7% de los niños que fueron manejados con cánula nasal de alto flujo. Y se vio que pues cuando los niños fallaban al tener la cánula nasal de alto flujo y si se cambiaba ya a CPAP cuando había esta falla, se evitaba hasta en un 54% de los casos el requerimiento de intubación. Entonces pues ahí vemos cómo podría ser la escala de manejo de la oxigenoterapia en estos pacientes. Además que se evidenció que no habían diferencias entre los grupos en la presencia de eventos adversos. Respecto a la succión nasal, la Academia Americana de Pediatría no nos da una recomendación al respecto, dice que no hay suficiente información para darla, y la guía NICE la recomienda en los siguientes casos. La recomienda cuando hay niños que tengan dificultad respiratoria, dificultades para la alimentación o que presenten amnesia, pero no la dice que la hagamos de manera rutinaria, sino solamente pues en estos niños, y que no se haga de manera profunda, sino de manera superficial, ya que puede mejorar la saturación de oxígeno. Sin embargo, pues sí nos puede dar reacciones adversas como son la irritación y edema de la mucosa nasal. Respecto a la terapia respiratoria, la Academia Americana de Pediatría no la recomienda de manera rutinaria. La guía NICE la recomienda en aquellos pacientes que tengan comorbilidades que dificulten el aclaramiento de secreciones. Se hizo esta revisión sistemática de 2 ensayos clínicos con 1.249 pacientes en los que se evidenció que hacer terapia respiratoria en los pacientes con bronquiolitis no tenía diferencias en el tiempo de recuperación de los niños, tampoco daba diferencias en la severidad del cuadro y por el contrario podía aumentar la desestabilización y vómitos de estos pacientes cuando se hacía por el método de expiración forzada. Respecto a la solución salina hipertónica, pues ¿para qué la utilizamos en la bronquiolitis? Porque esta va a mejorar el aclaramiento mucociliar de las secreciones de las vías respiratorias, reduce la viscosidad, rompe los enlaces iónicos dentro de los mocos, rehidrata la mucosidad, absorbe el agua de la mucosa y la submucosa, reduce el edema de la pared, induce también producción de esputo y tos, pero el problema es que también puede aumentar la broncoconstricción por aumento de la liberación de histamina. Entonces, ¿qué nos dicen las guías? La guía NICE y la Academia Americana de Pediatría no recomienda su uso pues como de primera medida en urgencias. Sin embargo, la Academia Americana de Pediatría nos dice que lo podríamos considerar en los pacientes que se encuentran hospitalizados. El problema o reacciones adversas principales que se han encontrado es que aumenta mucho las secreciones y también puede aumentar las sibilancias en estos pacientes. Se hizo una revisión sistemática de 28 ensayos clínicos con 4.195 pacientes en los cuales pues realmente los resultados fueron heterogéneos respecto al ingreso y estancia hospitalaria de los pacientes en los que se usaba esta solución hipertónica.
Y en esta revisión o este ensayo clínico aleatorizado lo hicieron en 777 niños menores de un año y lo que hicieron fue comparar la solución salina hipertónica con la solución salina normal y encontraron que no habían diferencias en los ingresos hospitalarios. Sin embargo, el nebulizar a los niños con solución salina hipertónica sí mejoraba los scores clínicos respecto a los niños que se nebulizaban con solución salina normal, pero tenían mayor porcentaje de eventos adversos con respecto a los niños a los que no se usaba este tipo de solución salina. En esta revisión se comparó, se midió la eficacia de la solución salina hipertónica en bronquiolitis moderada, pero ya con el uso de epinefrina. Entonces se vio que los niños mejoraron realmente significativamente en el grupo en el que sí usaban pues la solución salina hipertónica asociada con la adrenalina, con una pues significancia estadística como podemos ver en la diapositiva, y que la estancia hospitalaria de estos pacientes fue más corta que el grupo en el que no se utilizó esta solución, pues esta combinación. Respecto a los broncodilatadores, tanto la guía NICE como la Academia Americana de Pediatría no los recomiendan. Se hizo pues una revisión sistemática de 30 ensayos clínicos con 1.992 niños en los que se evaluaron principalmente el salbutamol y el albuterol. Se vio que sí los niños presentaban mejoría en los scores clínicos, sin embargo no daba impacto en la diferencia de ingresos hospitalarios, de estancia hospitalaria o tiempo de enfermedad, y sí daban efectos adversos como taquicardia, desaturación, temblores. Por lo tanto pues las guías no lo recomiendan por esto. Sin embargo, aquí en lo de los broncodilatadores es muy importante recalcar que los estudios se realizaron con los broncodilatadores nebulizados, la mayoría, y pues se ha visto que realmente estos niños suelen responder sobre todo a los inhaladores, a los broncodilatadores inhalados más que a los nebulizados, y esto no lo tuvieron en cuenta pues al dar la recomendación en las guías. Respecto al manejo con corticosteroides, la guía NICE y la Academia Americana de Pediatría, ninguno de los dos lo recomiendan. Se hizo una revisión sistemática de 17 ensayos con 2.596 niños menores de 2 años, en el que no se encontraba significancia o diferencia significativa entre el tiempo de estancia hospitalaria, tampoco en los ingresos hospitalarios, ni en las tasas de readmisión o reconsultas, pero sí también tenían mejoría en los scores clínicos de los pacientes hospitalizados, sobre todo si se daba la combinación de DEXA más adrenalina inhalada. Respecto a la adrenalina nebulizada, no la recomiendan tampoco ni la guía NICE ni la Academia Americana de Pediatría. Cuando se da, pues cuando se hace en las pruebas es con 1 mililitro de adrenalina 1 en 1000, que es la ampolla que pues nosotros conocemos normalmente de 1 miligramo mililitro, y se hace la nebulización en 3 mililitros de solución salina. Con esta pues tipo de preparación se hizo una revisión sistemática de 19 ensayos clínicos con 2.256 niños, en los que se encontró que tenían menos admisiones hospitalarias al día 1 cuando se hacía esta nebulización. Sin embargo, pues a largo plazo no tenía impacto porque no había diferencias en las admisiones hospitalarias al día 7 y tampoco en las estadías o estancias hospitalarias. Respecto al manejo con antibióticos, se había propuesto que de pronto podía tener efectos antiinflamatorios e inmunomoduladores en estos pacientes que podrían pues dar una mejoría, o pues por eso se podrían dar en los pacientes con bronquiolitis. Sin embargo, la Academia Americana de Pediatría no lo recomienda en todos los niños que tengan esta entidad, solo en aquellos en los que tengan infección bacteriana o una alta sospecha de tenerla. Se hizo una revisión sistemática de 7 ensayos clínicos con 824 niños en los que se dio acitromicina versus placebo y no se encontró que hubiera diferencia realmente en la duración del oxígeno suplementario, la duración de los síntomas, estancia hospitalaria o en los reingresos, y también se han hecho otros estudios con claritromicina, eritromicina y ampicilina. Sin embargo, pues los resultados son heterogéneos, con algunos como que sí, pero luego lo vuelven a ensayar y no. Respecto al manejo con Montelukast, pues la guía NICE sí es clara en decir que no lo recomienda. Hicieron
hay un ensayo en el que se muestra que podría tener los niños que lo usen menor estancia hospitalaria y mejoría de los scores clínicos durante las primeras 24 horas. Sin embargo, pues no hay impacto a largo plazo porque no hay diferencias en la estancia hospitalaria o la severidad de los scores clínicos en algunos otros ensayos, y tampoco hay diferencias en la duración de los síntomas de algunos otros ensayos. Entonces también tiene resultados heterogéneos y pues realmente por las reacciones adversas que puede dar este medicamento no se recomienda. La ribavirina es un fármaco antiviral que inhibe la síntesis estructural de las proteínas del virus, reduciendo la replicación viral y la respuesta a la inmunoglobulina E. No está mencionado ni en la guía NICE ni en la de la Academia Americana de Pediatría. Sin embargo, pues actualmente no se recomienda de rutina. Se hizo una revisión sistemática de 2 ensayos clínicos en menores de 6 meses, en los cuales sí se mostraba que al ponerlo, estos niños tenían menor tiempo de requerimiento de ventilación, pero no mostraba diferencias en mortalidad, deterioro respiratorio, estancia hospitalaria, función pulmonar o recurrencia. Por lo tanto, pues todavía no se recomienda en manejo como de todos los pacientes con bronquiolitis, pero sí se podría tener en cuenta en aquellos que pues están bajo ventilación mecánica. Respecto al surfactante pulmonar, pues este tiene proteínas tensoactivas que van a unirse a los marcadores de superficie de bacterias y virus, facilitando su eliminación por los macrófagos. Por lo tanto, pues se ha estudiado como para el manejo de niños con bronquiolitis. Se hizo una revisión sistemática con 3 ensayos clínicos aleatorizados que incluían 79 pacientes menores de 60 meses. Se vio que sí, los niños tenían un menor tiempo de estancia en UCI cuando se utilizaban, pero no tenían diferencia en el requerimiento de ventilación mecánica, pues en el tiempo en que se encontraban bajo ventilación. Respecto al Heliox, este va a causar que el flujo de aire sea más laminar. Seguramente decíamos que ese flujo iba a ser turbulento por la obstrucción, pues este hace que sea un poco más laminar, disminuye la resistencia de la vía respiratoria, el requerimiento de energía mecánica y finalmente pues el esfuerzo respiratorio del niño. Pero en las revisiones se ha encontrado que no tiene una diferencia en el requerimiento de ventilación mecánica en la estancia hospitalaria respecto a los niños que son manejados pues con oxígeno normal. Pero sí se ha visto que tiene mejoría en los scores clínicos en los niños que lo usan asociado a adrenalina. Entonces, pues realmente es importante, como veíamos anteriormente, que la bronquiolitis se enfoque mejor dependiendo del perfil que tenga el paciente, ya que dependiendo del virus o de los antecedentes de ese niño, podemos encontrar pues los distintos fenotipos o perfiles que tienen la entidad y según esto darle un mejor tratamiento al paciente. Entonces, aunque la mayoría de las guías, como vimos, se van a basar en un manejo mínimo basado en la mejor evidencia disponible, pues hay datos que muestran que no todos los tipos de bronquiolitis van a responder igual y que depende de muchos otros factores. Entonces, pues hay que tener en cuenta esto cuando vayamos a manejar al paciente. Es por esto que la Asociación Colombiana de Neumología Pediátrica y en la guía GINA, pues recomiendan que realmente se le debería hacer una prueba terapéutica con beta-2 agonista a todos los niños que presenten su primer episodio sibilante, porque es que no sabemos si realmente se trata de una bronquiolitis viral o si es el primer episodio de asma. Entonces aquí tenemos una herramienta muy útil que es el índice predictivo de asma, que nos va a indicar si el niño tiene o no tiene riesgo de desarrollar asma en la infancia. Esta prueba terapéutica se hace con 5 puffs cada 15 a 20 minutos por 2 horas o una micronebulización con beta-2 agonistas cada 20 minutos por 2 horas y es positiva cuando en el score clínico que utilice haya disminución de 2 puntos o más de la severidad de la enfermedad. Respecto a las complicaciones en las que se pueden dar con la bronquiolitis, pues hay niños que pueden presentar apnea, pues pueden tener falla respiratoria con requerimiento de ventilación mecánica, pueden tener signos pues de dificultad respiratoria o falla respiratoria inminente y que pues requieran su ventilación. También se ha visto que el virus sincitial puede tener múltiples manifestaciones extrapulmonares como el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, hiponatremia, alteraciones neurológicas, convulsiones, apnea, arritmias, aumento de enzimas cardíacas.
Respecto a la prevención, entonces se nos recomienda sobre todo pues a nosotros que hacemos el manejo de estos pacientes un adecuado lavado de manos antes y después del contacto con ellos, hacer limpieza de los utensilios o pues las herramientas con las que hagamos el examen físico, como el estetoscopio u otros dispositivos, tener las precauciones del aislamiento del contacto. Y a los niños que vayan, pues ya para prevenir en sí la enfermedad, se recomienda pues el adecuado lavado de manos, que evitar la exposición de estos niños a contaminantes o exposición a tabaco y la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses. Contamos con la inmunoprofilaxis pasiva para el virus sincitial respiratorio, que es pues la administración de anticuerpos producidos exógenamente para prevenir la infección. Se llama palivizumab, es un anticuerpo monoclonal humanizado. La Academia Americana de Pediatría recomienda una dosis de 15 miligramos kilo una vez al mes durante 5 meses, sobre todo en los meses epidémicos, y se ha visto que se asocia con menores tasas de hospitalización por virus sincitial. ¿Cuáles son las indicaciones recomendadas? En todos niños prematuros menores de 29 semanas, en aquellos menores de 32 semanas que tengan enfermedad pulmonar crónica o requerimientos de oxígeno después de los 28 días de nacimiento, bebés que tengan cardiopatía, que tenga una alteración hemodinámica significativa, principalmente ya veíamos los que tengan hipertensión pulmonar, y niños en el segundo año de vida que requieran más de 28 días de oxígeno suplementario o pues que tengan una displasia broncopulmonar. Hay otro anticuerpo monoclonal recombinante que se une a la proteína de fusión del virus sincitial, que es el nirsevimab. Este pues es solamente una dosis, no las 5 como veíamos con el palivizumab, y se ha visto en un ensayo clínico aleatorizado en el que se evaluaron a 1.453 pacientes pretérminos entre 29 a 34 semanas, que sí tiene una menor cantidad de pacientes que estaban pues, vacunados con este anticuerpo, requería menor atención médica con respecto a los que no lo tenían, y también tenían menor requerimiento de hospitalización. Por lo tanto, pues podría, pues es como otra opción que está siendo significativa pues con respecto a la prevención y de la gravedad de la enfermedad por el virus sincitial.